Ricardo Forster, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Para nosotros, ¿verdad, Gustavo? Sí, claro. Nos preparamos para hablar también, por supuesto, de la repetición argentina, del kirchnerismo a la nueva derecha, del cual como presentación, ¿qué dirías, Ricardo? A ver, es un intento de tratar de dar cuenta de lo que está sucediendo en la Argentina, esas preguntas que vienen haciéndose reiteradamente desde el 10 de diciembre, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué es esto del neoliberalismo? ¿Qué transformaciones profundas en el sentido común, en el lenguaje, en la percepción de la realidad se han ido generando y que hoy tenemos que tratar de descifrar? Pero la primera parte también es un intento de dar cuenta de lo que es el kirchnerismo, de su impacto, de su novedad, de su nombre, de su sentido, de su futuro también, ¿no? Me parece que se trata de poder pensar las dos cosas, ¿no? El kirchnerismo por un lado y por otro lado, bueno, descifrar esta nueva derecha que está generando una restauración neoliberal tremenda y velocísima en el país. Hoy te despertaste en algún momento, o ya desde anoche lo tenías en cuenta, 6 años de la muerte de Kirchner. ¿Qué sentimientos e ideas dispara? A ver, muchísimas. Para mí Néstor fue alguien muy especial, creo que me tocó muy profundamente, me conmovió, me devolvió la pasión política, la certeza de que era posible de nuevo dar una pelea por un país más justo. La palabra y la figura de Néstor Kirchner creo que también conmovió a un sector clave de la sociedad argentina como son los jóvenes. Ese 27 de octubre, yo alguna vez traté de jugar en espejo y decir que para una generación que hoy es joven, el 27 de octubre del 2010 fue una experiencia, la palabra equivalente a veces sirve, a veces no, pero una experiencia que uno podría comparar con el 17 de octubre del 45, en el sentido del impacto, de la profundidad, de lo que habría, porque el misterio de las identidades políticas, culturales, no se resuelve en el acontecimiento mismo, sino en lo que despierta el acontecimiento, lo que abre hacia adelante, la novedad que está gestando, y así como aquellos trabajadores que fueron a la plaza un 17 de octubre no sabían que estaban partiendo la historia en dos mitades y que estaban generando la entrada a una nueva percepción de los trabajadores en la Argentina, seguramente para muchos de los que ese 27 de octubre del 2010 se sintieron profundamente conmovidos y fueron durante los días siguientes a la Plaza de Mayo a despedirse de Néstor, ahí hubo también un antes y un después, que por supuesto tenía los años previos del gobierno de Néstor, ya el tiempo del primer gobierno de Cristina Kirchner, que marcaron profundamente también a la Argentina. Me parece que la figura, a ver, una comparación casi pueril. Pensemos el país que recibe Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003 y pensemos el país que recibe Mauricio Macri el 10 de diciembre de 2015. El de Néstor es un país desangrado, fragmentado, con sus instituciones podridas, deslegitimadas, todas, poder ejecutivo, judicial, legislativo, los bancos ni hablar, las representaciones políticas absolutamente descentradas, sin chances de interpelar a la sociedad, la palabra política denigrada, bastardeada, la desocupación 25%, la pobreza como nunca imaginamos en la Argentina, arriba del 50%, el país con provincias que habían sido decretadas inviables y que no tenían ninguna salida. Todo eso era ese país. Néstor llegó con el 22% de los votos, generó una mutación, reavivó el fuego sagrado de la política como un instrumento clave para imaginar un país distinto, generó de nuevo, ¿cómo llamarlo?, el vínculo entre el trabajo, la sociedad y la cultura, rearmando lo que había sido destruido durante más de 25 años desde la dictadura hasta el 2003, porque hay que pensarlo como un plan de desindustrialización, de extranjerización de la economía, que empezó Martínez de Hoz, que siguió básicamente el plan Cavallo, Menem y la Alianza, y que ahí Néstor da un giro fenomenal para tratar de recuperar la gran tradición industrialista de la Argentina, pero también la política de derechos humanos. Para mí y para mi generación, supongo, no cabe la menor duda que los que estamos en esta mesa, el 2004, ese discurso en la ESMA fue un impacto tremendo. La frase aquella de su discurso inaugural, vengo en nombre de una generación diezmada, ¿no? Me parece que implicaba también una reivindicación profunda, inteligente, llena de
la necesidad de abrir una revisión de aquellos años, de aquella experiencia, de aquellos ideales, de aquellas frustraciones, de aquella derrota, de aquella violencia, y después también los ideales latinoamericanistas. Una vez, en una conversación para mí muy privilegiada con Rafael Correa, él me decía que América Latina había tenido un privilegio único, que por el azar de la historia se habían conjugado 3 liderazgos fenomenales a comienzos del siglo XXI, el de Lula, el de Chávez y el de Néstor, y eso abrió lo que hoy parece, entre comillas, algo que está profundamente lastimado, pero que para nuestra generación era una quimera, era una retórica la unidad latinoamericana, y durante 15 años me parece que la vivimos con mucha intensidad, plenamente, y eso queda, hay una marca. Yo tengo la sensación que Néstor y ese nombre, ¿no? Ahí en el libro yo hablo mucho del nombre de kirchnerismo, es un nombre que en una época donde ya no se generan identidades, porque vivimos en la época de lo fugaz, de lo fluido, de lo que dura un instante, que de nuevo haya aparecido en el interior de la vida subjetiva de una parte de esta sociedad una trama política que por supuesto tiene en el peronismo y en las grandes tradiciones igualitaristas argentinas su matriz, ¿no? Es algo fuerte. Estamos hablando con Ricardo Forster, estamos disfrutando de las pocas personas que conozco que si se transcribe su oralidad como escritura también tiene mucho valor. Sí, Ricardo recién hablaba de la herencia, sobre qué territorio tuvo que trabajar Néstor, ¿no? Esa palabra que vamos a arrancarle por un ratito al diccionario de Cambiemos, que la utiliza de manera maldita para desdibujar todo lo que pasó entre 2003 y 2012, y vamos a escucharlo a Néstor en campaña, para ver que no solo cumplió su palabra cuando fue gobierno, sino que esencialmente cumplió con sus sueños más viejos, los más añejos. No, a nosotros nos preocupa tremendamente el riesgo social, mucho más que el riesgo país permanente que tenemos, porque también ese riesgo país se origina por el riesgo social que hay. Hay situaciones límites, estamos moviéndonos todos en el límite, se necesitan políticas activas, urgentes, rápidas, no puede haber querer ver la realidad de una sola manera cuando realmente esta realidad está marcando datos que son altamente preocupantes, y para esto se necesita un Estado ágil, dinámico, rápido, con decisión, y de una vez por todas, que acá los grupos concentrados de la economía argentina deben asumir las responsabilidades que competan y que el esfuerzo lo deben hacer decididamente para apoyar a aquellos argentinos que están en una situación límite. El otro día recordábamos una frase de Perón: el consumo es riqueza, cuando visitó la CGT en diciembre de 1973. El kirchnerismo va a traer nuevamente al salario vigoroso como dinamizador del círculo virtuoso. Bueno, era una obsesión de Néstor, el tema de el salario produciendo demanda comercial, la demanda comercial demanda industrial, la demanda industrial demanda laboral. Néstor Kirchner. El crecimiento requerirá de una demanda creciente que aliente las inversiones, tanto para atender el mercado interno como a las exportaciones. Al contrario del modelo de ajuste permanente, el consumo interno estará en el centro de nuestra estrategia de expansión. Precisamente para cumplir con esta idea de consumo en permanente expansión, la capacidad de compra de nuestra población deberá crecer progresivamente por efecto de salarios, por el número de personas trabajando y por el número de horas trabajadas. Esas tres variables juntas definen la masa de recursos que irán al consumo y al ahorro local, y su evolución no puede ser fruto de una fantasía o puro voluntarismo. En nuestro proyecto nacional trabajaremos de la única manera seria, que es crear un círculo virtuoso donde la masa de recursos crece si la producción crece, y la producción aumenta si también lo hace la masa de recursos. Avanzaremos simultáneamente en forma cuidadosa y progresiva, creando las condiciones para producir más y distribuir lo que efectivamente se produzca. Nuestras mejores posibilidades se ubican en torno al avance de la calidad institucional en el marco de una economía seria y creíble. Otro dato central es deuda externa. Frenar aquello que había nacido el 24 de marzo de 1976 y que había tenido un posgrado terrible de la mano de los dos tándem, Cavallo-Menem, Cavallo de la Rúa. Y el hombre va a tirar algunas frases célebres, como aquello de los muertos no pagan sus deudas. Por ejemplo,
en el seno de las Naciones Unidas, nada más y nada menos. Sin intermediarios, contándole al poder mundial, muchachos, déjennos crecer y vamos a ver de qué se trata. Reestructuración de deuda, no tomar nueva deuda, pagar la vieja por fin después de 40 años y armar un país nuevo. Néstor Kirchner, deuda externa. No se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social. La inviabilidad de ese viejo modelo puede ser advertida hasta por los propios acreedores, que tienen que entender que solo podrán cobrar si a la Argentina le va bien. Y buitres, para ver que allá por 2004, 2005, 2006, ya Néstor hablaba de ese peligro, esa amenaza, esa acechanza de los factores de poder más crueles del planeta. Vamos a escucharlo a Néstor hablar de buitres y casi lo hará en forma profética. Que no nos vuelvan a meter miedo, y argentinos y argentinas, con absoluta tranquilidad, les pido que tengamos y estemos con los ojos bien abiertos. Yo les voy a ir contando todo. No voy a decir una cosa y firmar otra. Lo que tenga y las responsabilidades que asuma siempre se las iré diciendo, como dije hasta ahora. Pero los argentinos tenemos que tener entre todos la construcción de nuestra identidad nacional. Queremos convivir integrado un mundo, pero también es hora que ese mundo le ponga freno a los fondos buitres y a los bancos insaciables que quieren seguir lucrando con una Argentina que está quebrada y doliente y que necesita la mano solidaria del mundo para volver a resurgir. Palabra de Néstor sobre deuda, fundamental, importantísima. Hoy decía con Gustavo Campana, Ricardo, que estamos con Ricardo Forster, que los discursos de Kirchner en realidad van tomando mayor peso y envergadura a medida que pasa el tiempo. No, sin duda, por eso me parece que siempre el análisis de un momento histórico necesita un cierto reposo y la comparación. A ver, yo escuchaba hace poco, creo que venía en el auto y escuché las frases tremendas de Sturzenegger, la liquidación del pasado, basta de pasado, pensemos en el futuro. Cuando insisten mucho con ese discurso, el futuro es lo importante, olvidemos el pasado, es porque sus responsabilidades en el mal generado en el pasado son inmensas, y creo que el neoliberalismo es una política del olvido, es una política de transformar en todo caso a la memoria histórica en una mercancía sin ningún otro valor que no sea el que le pueda dar el mercado, pero que ya no tenga la presencia en nuestra cotidianidad, en el presente, en el día a día. Por eso me parece que las frases de Néstor son frases tremendas, que nos hablan hoy, los fondos buitre, la necesidad de generar un salario que le devuelva dignidad a los trabajadores, la relación virtuosa entre consumo y proceso industrial. Pero yo allí en el libro me pregunto, ¿no?, porque es un proceso complejo el que se abrió en cada uno de los países de América Latina, cómo establecer una compensación a la hora de estar convencidos que el aumento del consumo, si bien es indispensable para la reindustrialización, para el crecimiento y para la distribución, no genera conciencia solidaria, conciencia crítica e identidad política, sino que más bien tiende a fortalecer la lógica individualista, la fragmentación, la autorreferencialidad, el egoísmo. Este es un gran desafío de cara al futuro para los procesos populares. Lo enfrentó Venezuela, lo enfrentó Brasil, lo enfrentó Bolivia, lo enfrenta Ecuador y obviamente lo enfrentó Argentina este problema. ¿Cómo pensar esa relación entre proyecto de inclusión, crecimiento económico y reconstrucción de la trama de solidaridad en el interior de una sociedad? El libro de Ricardo Forster se llama La repetición argentina, del kirchnerismo a la nueva derecha. Hay tres partes. Estoy mirando la tercera, figuras de época, terror, justicia, los nuevos parias y anarcocapitalismo. Sí, ahí después de salir un poco de la Argentina particularmente quise ver, bueno, en el contexto también que nos toca vivir, para no ser siempre demasiado provincianos,
qué está pasando a nivel global, porque lo que le pasa a la Argentina tiene que ver con una situación global, tiene que ver con una política imperial, tiene que ver también con una crisis que se desplegó enormemente a partir del 2008 en el interior también de la economía planetaria y que tiene en el neoliberalismo un núcleo muy fuerte. Entonces, tratar de pensar qué pasa con los parias, los migrantes, la estructura absolutamente... Ahí tomo una frase famosa de Cristina Kirchner en el G20 cuando habló de anarcocapitalismo. Había que tener coraje para, en el centro del poder real, decirles: ustedes son los promotores del anarcocapitalismo, que es el lugar y la práctica de la violencia y la destrucción de miles y miles de vidas. Antes, ya por la página 81, hay un título que me interesa mucho, porque a lo mejor viene la explicación de qué sentimos los que nos llamamos progresistas, y no siempre sabemos definirlo. Lo tenemos ahí, en la punta de la lengua, es parte de nuestro corazón. Más o menos tenemos una idea. Y aquí hay una genealogía del progresismo. Sí, porque yo creo que esa es una palabra que o hay que darle nueva significación o hay que dejarla a un costado y generar otro tipo de término. El progresismo atravesó también su noche oscura. Por ejemplo, la socialdemocracia europea en los últimos casi 30 años, desde Felipe González en adelante, incluyendo a Mitterrand, a Tony Blair, a Zapatero, etcétera, etcétera, fue directamente funcional al proyecto de neoliberalización de la economía y también al desmontaje, quizás con más cuidado, pero desmontaje al fin del estado de bienestar. Y en el caso argentino, una parte importante del progresismo asumió una posición francamente reaccionaria. En los años 90 era fácil ser progresista, porque era fácil dar la pelea contra un neoliberalismo abstracto, habiendo renunciado a la cuestión social. Era fácil ser progresista porque los derechos civiles, entre comillas, son asumibles. Incluso el matrimonio civil igualitario, con toda su radicalidad en su momento, son asumibles incluso por esta nueva derecha. Lo hemos visto con Ni Una Menos también. Aguada puede firmar sin problemas diciendo que apoya la marcha de Ni Una Menos. En cambio, juntar derecho civil con derecho social, juntar distribución de la riqueza, asignación universal, distribución de los bienes en el interior de la sociedad, mejoramiento de la calidad de vida con derechos civiles, eso ya es otra cosa, porque requiere enfrentarte a los poderes reales. Y el progresismo de los 90 pensó que ya era inexorable la economía global del mercado. El Chacho Álvarez, que es una figura importante de la vida política argentina, creyó que al progresismo la única tarea que le quedaba era sanear a la República, sacarla de sus corruptelas institucionales y dejar que la economía siguiera el rumbo que había marcado Cavallo en su momento. Esa fue la tragedia del progresismo. En un libro que amo mucho, porque es lo mejor que pude aportar, allá por el año 96, lo escribía y decía que lo que venía, la oposición, ya estaba también resignada de antemano, porque todas las propuestas tenían que ver con una simple continuidad, en la cual iban a ser, por ejemplo, mejores administradores, más justos administradores y no corruptos como parecía sentenciarse sobre el gobierno de Menem de entonces. ¿Y por qué es la reducción de la política moralina a una especie de virtud abstracta en la historia argentina? Y por eso vale la historia argentina. Todos los que hablaron de saneamiento de la República, de rescatarla de su envilecimiento demagógico, populista, inexorablemente, y ahí vale la palabra, cuando fueron gobierno o poder, destruyeron las propias bases de la legitimidad republicana, que es lo que también está haciendo el macrismo. Lo que hizo el progresismo fue sacar las patas de la fuente y, por un lado, convencerse del positivismo. Basta de ideas revolucionarias, el sueño es utopía, y quedémonos con esto, con el menú que nos ofrece la oligarquía, construimos. Sí, hay que decir que, digo, porque vale, ¿no? El terrorismo de Estado, la crisis de las transiciones democráticas en los años 80, el triunfo global del neoliberalismo, el derrumbe de la Unión Soviética, atravesaron duramente a los proyectos emancipatorios de izquierda, nacional, populares, porque es una conjunción, una crisis muy profunda que comenzó a cambiar en América del Sur a partir del comienzo de este siglo. Por eso la sorpresa de América del Sur y de Kirchner y del kirchnerismo como un gran desafío a los poderes reales. En la repetición argentina de Ricardo Forster se habla del populismo como nombre maldito de la actualidad sudamericana. Sí, bueno, ahí siempre hay que rendirle un homenaje al querido Ernesto Laclau, que en un libro clave que fue La razón populista, que es del 2005,
rescató un término que había sido profundamente envilecido. Cuando uno discute a veces con los amigos y los colegas europeos o norteamericanos, bien intencionados, de izquierda, progresistas, el tema del populismo ahí es un lugar oscuro porque son dos modos diferentes de concebirlo. Para los europeos, la palabra populismo remite a neofascismo, nacionalismo xenófobo, las últimas derechas que hoy se expresan en Europa bajo la forma del Frente Nacional francés, por ejemplo, o los ucranianos nacionalistas. En cambio, para los latinoamericanos, la primera generación de populismo, no sé, Cárdenas en México, Perón en Argentina, en gran medida Vargas en Brasil, implicó ampliación de derechos, visibilidad de los olvidados, de los subalternos, conciencia social de los trabajadores, distribución de la renta. Y la segunda generación de populismo, para llamarlo de alguna manera, la de estos presidentes del siglo XXI, también significó ampliación de derechos, nuevas constituciones, democratización de las sociedades, distribución de la renta, concepción latinoamericanista. Entonces hay que dar una batalla por los nombres, es fundamental dar una batalla, no regalarle nada a eso, ¿no? Son vencedores de la batalla cultural de mostrar la palabra populismo como un hecho maldito, por eso el título seguramente de ese capítulo. Y para terminar, Ricardo, la economía y el terror social, una mirada en espejo, ¿de qué hablas aquí? A ver, el neoliberalismo en sus distintas variantes ha trabajado siempre con la construcción del terror, del shock. Ya es una vieja discusión, hay que aterrorizar a las sociedades, pero ya no solamente bajo el terror que significó la dictadura, porque acá hay algo muy complejo y que tenemos que pensar. El neoliberalismo ha sabido capturar una parte central de lo democrático y ponerlo a su servicio. Ha vaciado a la democracia participativa, la ha convertido casi en un pellejo vacío y la convirtió en parte de su ritual. Y el neoliberalismo necesita convencer a la sociedad que no hay salida. Y al mismo tiempo necesita fragmentarla, necesita generar las condiciones para que la lógica del individualismo corroa toda la trama de solidaridades posibles y a su vez que se viva puramente en el presente, que se liquide toda posibilidad de futuro entendido como algo distinto a lo que hoy aparece en el presente. Y después también la sensación de que no hay alternativa. A mí me preocupa mucho que en este contexto de restauración neoliberal en la Argentina esté avanzando fuertemente una angustia que va generando al mismo tiempo un pesimismo cada vez más arraigado. En los 90 el neoliberalismo vació a la política generando la idea de la inexorabilidad de la economía global de mercado. Hoy quieren inyectar el veneno de un pesimismo radical. Yo creo en el pesimismo de la inteligencia. Una frase gramsciana extraordinaria. Uno no puede ser optimista en este mundo terrible en el que vivimos. Pero el pesimismo crítico no es lo mismo que un pesimismo demudado, destruido, sin capacidad de reacción. Hay que ser capaces de juntar, vale de nuevo la frase de los grandes, ¿no? El optimismo de la voluntad con el pesimismo de la inteligencia. No es fácil, porque estos tipos quieren generar una sensación de pérdida del mundo, y eso es el terror también de la economía neoliberal. Creo que tengo una de las posibles aperturas de mañana con esta última descripción. Ricardo, me voy a devorar el libro. Mis tiempos son muy malos, como te darás cuenta, pero esto es mesa de luz, aunque sea 20 paginitas por noche, tengo que entrarle a muerte a esto. Muchas gracias. No, gracias por la generosidad de haberme invitado. Ricardo Forster, la repetición argentina del kirchnerismo a la nueva derecha.